Seguimos entonces con el panel número 2, mirando hacia adelante los desafíos para ser una organización data-driven. Modera Melissa Breda. Muchísimas gracias, Gonza, y muchísimas gracias a todos y a todas que retornaron. Tenemos el panel probablemente más desafiante de todos, dado que ya me imagino que tienen bastante hambre. Así que vamos a arrancar. Voy a presentar a este panel de lujo que me pone muy contenta y les agradezco muchísimo que hoy estén acompañándome. Tenemos por un lado a Ezequiel Gali. Ezequiel tiene 42 años y es abogado y es intendente de la ciudad de Olavarría. La ciudad de Olavarría es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, tiene aproximadamente unos 120.000 habitantes y tiene una característica que es que reúne el verde de los parques con el gris de las industrias y además tiene un rico suelo agroganadero. Y además de todas estas condiciones, Olavarría viene haciendo un trabajo muy interesante en materia de apertura de datos. De hecho, lideran el ranking de la OCFN, un ranking que justamente nuclea a las ciudades que están más comprometidas con las políticas de apertura de datos. También lo tengo a Matías Orrico. Matías es un gerente con muchísima experiencia en la industria de servicios y tecnologías de la información aplicada al negocio. Tiene un MBA en la DITELA, muy bien, está buenísimo. Yo estoy haciendo un MBA en la DITELA también y tenemos varios MBAs de la DITELA, así que está piola. Y es experto en inteligencia artificial, en ciencia cognitiva, en gestión de servicios IT, en implementación de proyectos de Big Data y forma parte del equipo de AWS. Y está con nosotros también Anastasia Dosso. Ella es abogada graduada de la Universidad Nacional de La Plata y también tiene un Master of Laws en International Legal Studies de la Golden Gate University. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando en materia de protección de datos. De hecho, también fue consultora en Avias Data y hoy es parte de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que como saben es la autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales de la Nación. Y bueno, forma parte precisamente del equipo que está trabajando en la redacción del proyecto de ley de la reforma de la ley. Y vamos a estar hablando precisamente de eso. El objetivo de este panel, como bien indica el nombre, es intercambiar experiencias y debatir acerca de cuáles son los desafíos para generar organizaciones, para transformar organizaciones en organizaciones que toman decisiones en base a datos, enfocándonos precisamente en tres pilares, ¿no? Un pilar de la apertura de datos y de la transparencia, un pilar muy asociado con la tecnología y algo que decíamos en alguna de estas intervenciones y de estos intercambios que tuvimos hace unos minutos, que es, bueno, el rol de habilitador y el rol del Estado a la hora de diseñar reglas del juego claras que permitan a las empresas y al resto de los actores del ecosistema trabajar con bordes claros. Así que, sin mucho más, voy a arrancar con una pregunta disparadora que van a responder cada uno de ustedes, que es, bueno, ¿cuáles creen que son precisamente los desafíos, ¿no? Para ser una organización data-driven? Y las mujeres, bueno, primero. Vamos a empezar. Para la agencia, la nueva titular asumió el 10 de marzo y uno de los ejes de gestión para ella era entregar este proyecto de ley. En un tiempo récord se abrió consulta pública, recibimos más de 170 presentaciones. Ahora, la semana pasada se elevó a Legal y Técnica de Presidencia el proyecto. Lo tienen desde la semana pasada. La idea es presentarlo a la brevedad. Hay consenso en el mundo de la protección de datos que nuestra ley es del 2000, necesita una reforma urgente. El proyecto trató de plasmar los estándares más altos de la región, tomamos mucho de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y a nivel mundial, pero desde una mirada situada y soberana. La idea no era copiar una legislación de otro país. Tratamos de generar una legislación que tenga neutralidad tecnológica, no por la neutralidad de la tecnología en sí, sino para que sea una ley que nos sirva por 20 años. El desarrollo tecnológico es constante, la idea es que la misma ley sirva como disparador
generando reglas claras que permitan mayor desarrollo. Y si ustedes ven el proyecto, está guiado por principios muy claros, reglas, pero no se nombra ningún tipo de tecnología a lo largo del proyecto. Son todas cuestiones que van a quedar para la reglamentación y resoluciones de la autoridad, de modo tal que su actualización pueda ser tan vertiginoso como el desarrollo. Gracias. Matías. Bueno, nosotros, yo acompaño a muchas compañías, tanto del sector público o privado, en justamente resolver esta pregunta, ¿no? ¿Cómo soy de un día para otro una empresa data-driven y lo que estamos viendo nosotros en las tendencias que vemos con todos nuestros clientes a nivel global es que hay que empezar por algún lado, siempre poniendo la obsesión con el cliente o el ciudadano en el centro y empezar, para alguien que empieza de cero, es imposible ser data-driven de un día para el otro. Y es imposible cambiar la cultura, tanto sea del municipio o de la organización donde están tratando de drivear la innovación. Entonces siempre empezamos por un caso de uso que tenga muy alto impacto y que no sea tan difícil de llevar adelante. Y eso lo que va a hacer es, y lo estamos viendo, que va contagiando aparte de la organización, y los sectores que antes eran más limitantes en dar los datos están entendiendo que ahora la data realmente es un producto de datos que no le corresponde a ese sector, sino que a la compañía o al municipio o al gobierno, y que uno se tiene que poner en el punto de vista que es un productor de datos, donde en el medio hay, llamémosle marketplace, lago de datos, data mesh, y del otro lado va a haber un consumidor, puede ser interno o externo. Y también puede cambiar esa situación, y el que produce en algún momento va a necesitar también un producto de datos para incorporar en su proceso. Y así es como vamos avanzando, ¿no? Un caso de uso a la vez, y no ir por el Big Bang, sino empezar a demostrar que este es el camino. El 80-90% es cultural. La tecnología apoya, pero realmente es desde arriba, se tiene que empezar a demostrar que las respuestas que se dan son basadas en datos. Bueno, gracias Meli por la invitación, a todo el equipo. La verdad que para nosotros fue un desafío enorme. Cuando me tocó asumir en 2015, diciembre del 2015, como intendente de Olavarría, y le contaba a Matías antes de empezar algo que estaba viendo el auditorio. No hay ni millennials ni centennials, por lo cual me van a entender lo que les voy a decir. Los ingresos públicos del municipio de Olavarría se manejaban con DOS. Realmente era algo espantoso. Ver esa pantalla, como me decía Matías, negro y verde, una cosa realmente fuera de tiempo, algo totalmente poco transparente. Entonces empezamos a pensar pues siempre los vecinos me preguntan, o mis amigos o mi familia me preguntan, ¿qué querés dejar el día que dejes de ser intendente como huella en Olavarría? Algunos prefieren hacer un centro cultural enorme, lo que sea, una obra vistosa, gigante. Y yo decidí como intendente dejar una huella marcada para el futuro de Olavarría y dejar un municipio no solamente más moderno, sino también más transparente. Entonces empezamos a trabajar en distintos ejes. Teníamos muchísimo, como dijo Matías recién, uno por vez, porque si querés abarcar todo es imposible. Y empezamos con un eje de gestión en la materia que tiene que ver con apertura de datos, transparencia, participación ciudadana y modernización, que uno no puede avanzar sin el otro. Por lo cual, la primera decisión fue empezar a trabajar con los actores de la sociedad civil, sociedades de fomento, cuartel de bomberos, periodistas, medios de comunicación, para que todos se comprometan a dar apertura de datos y a acompañarnos en este proceso. Y fue muy exitoso. Todos los años se va actualizando. Y en el 2018 lanzamos la página de Gobierno Abierto, donde tenemos todos los datos publicados para que el ciudadano pueda nutrirse para lo que sea que los necesite. Después aprobamos una ordenanza que es histórica para Olavarría. A partir del 2017, los funcionarios públicos y legisladores locales tienen que presentar declaración jurada anualmente y actualizarla anualmente.
también fue un desafío, hubo mucha reticencia por parte de la oposición en algún momento, pero hoy todos los funcionarios públicos en Olavarría y los concejales tienen que presentar la declaración jurada, y no me imagino a futuro que un intendente decida derogar esa ordenanza. Por eso digo, se marca una huella que en el futuro va a quedar para que Olavarría sea un municipio más transparente. Y con respecto a participación ciudadana, lo que estamos trabajando justamente este año, en el presupuesto participativo, donde los vecinos puedan de alguna manera incidir sobre las decisiones que tomamos como referentes políticos, decisiones que si no tenemos datos para tomar son imposibles de tomar, así que un poco también trabajar sobre la participación ciudadana para que el vecino también se sienta parte de esa decisión y pueda lograr de alguna manera decidir en conjunto con el municipio dónde van destinados los recursos. Muchas gracias a los tres. Me quedo con estas ideas de empezar chiquito, ¿no? Porque el desafío de la gobernanza de datos es definitivamente inmenso y precisamente quizás la pregunta más interesante para hacerse es ¿qué no voy a lograr gobernar en este periodo de tiempo que tengo, ¿no? ¿Qué voy a priorizar y qué voy a dejar para el próximo o la próxima que continúe con esto? El otro concepto interesante que rescato es esta idea de la institucionalización de acciones y de dejar un legado y de que las acciones trasciendan a las personas que están liderando los equipos o liderando la gestión. Algo que seguramente en el resto de las organizaciones, no solamente en el sector público es difícil, pero para nosotros en el sector público es particularmente difícil o desafiante porque venimos como con una historia de que, bueno, quien asume redefine lo hecho por el anterior o la anterior y sabemos que eso no nos ayuda precisamente a progresar. Y el compromiso de todos, ¿no? De hacer participar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Me encanta. Voy con algunas preguntas particulares. Arranco con vos, Ese. Están liderando el ranking de datos abiertos de OKFN. Te pregunto si crees que los datos pueden ser catalizadores del desarrollo social y del crecimiento económico, pensando en la dimensión de Olavarría, pero también pensando en las ciudades, ¿por qué no en países? Sí, bueno, el haber sido... Fue todo un proceso llegar a estar primeros en el ranking de la OKFN, junto con Mar del Plata, Bahía Blanca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Godoy Cruz, Mendoza, todos municipios gobernados por Juntos. Y creo que también es un sello de las gestiones que estamos trabajando todos sobre ese camino de poder lograr abrir todos esos datos y que la Fundación nos pueda ir de alguna manera auditando, ¿no? Me parece que es importante y es interesante. Y te puedo poner dos ejemplos que nosotros en Olavarría trabajamos con un sistema que es el GIS, que no es moderno, pero sí es bastante efectivo. Y nosotros con el GIS tenemos cada cuadra de la ciudad y cada manzana de la ciudad, cada barrio, tenemos georreferenciado qué servicio tiene, qué servicio no tiene, cuánta gente vive. Y de esa manera, recopilando todos esos datos, tomamos decisiones y es lo que nosotros estamos viendo cuando estamos en búsqueda de atraer inversiones a la ciudad. ¿Sí? Nosotros tenemos 7 parques industriales, el 7º lo estamos desarrollando en este momento. Es una ciudad muy industrial, como bien vos decías, y con mucha trayectoria de la industria. En Olavarría se produce el 50% del cemento del país y muchas empresas se acercan a la ciudad a invertir. ¿Por qué no Amazon el día de mañana, un centro logístico en Olavarría? Y ellos pueden buscar en la información que nosotros tenemos publicada si el municipio tiene conectividad, si el municipio tiene pavimento para el sector logístico, qué rutas son las que atraviesan, cuál es la capacidad de la electricidad para poder abastecer la industria. Bueno, eso todo está publicado y se utiliza mucho, la industria lo utiliza mucho y hacemos un intercambio permanente. Y el otro ejemplo, que el orador anterior nombró a McKinsey. McKinsey en el 2017 inicia un proceso para seleccionar una ciudad del país para hacer una planta de separación de residuos en origen, separación de residuos en origen y una planta de separación de residuos en el municipio. Y fuimos seleccionados
en gran parte porque estábamos bien rankeados en la OCA-FN, por lo cual también tiene que ver mucho cómo estás vos posicionado como municipio en materia de transparencia para que se puedan tomar decisiones para invertir en la ciudad, ¿no? Que es importante y lo que buscamos permanentemente. Me encanta porque es un ejemplo de cómo ganan los dos lados, ¿no? Gana la ciudad disponibilizando información porque los eligen para un desarrollo y también cómo gana el sector privado porque tiene más información disponible para tomar mejores decisiones, que es precisamente lo que buscamos a la hora de abrir datos. Voy con vos, Matías. Sabiendo que en América Latina se está recorriendo este camino hacia la transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías, nos encantaría que nos cuentes cómo es que ves que el sector público está adoptando la tecnología para gestionar datos, cuál es el beneficio de tener servicios de almacenamiento en la nube, por ejemplo. Sí, lo que estamos viendo a lo largo de la región es que la transformación va acompañada de la necesidad de los clientes o el ciudadano. Entonces, si la parte pública no se adapta a lo que el ciudadano necesita, es un bache que tiene que empezar a cubrir y cada vez más rápido, ¿no? Entonces, nosotros vemos muchas tendencias donde tenemos 6 para este año, como recolectamos a lo largo de todos nuestros clientes. La primera tendencia es tener la analítica embebida en el punto de acción, o sea, donde el ciudadano o la persona de una empresa va a tomar la decisión. Y eso nos habilita solamente al nivel tecnológico que llegamos al día de hoy. Antes hubiera sido imposible tenerlo en un on-premise, en un mainframe. También eso va aparejado a lo que hablábamos antes de los productos de datos, que tienen que tener ética, como Anastasia también se está asegurando de que a futuro haya cada vez más ética. Y la sustentabilidad, ¿no? Entonces yo puedo correr la misma carga o puedo hacer el proceso que utilice menos carga energética y que llegue al mismo resultado, porque realmente estamos beneficiando a todos y no solamente a una empresa o a un municipio. También está la parte de escalar sin límite, que eso nos permite las tecnologías de nube, donde en AWS cada base de datos tiene un propósito. No es que es una base para hacer todo, sino que cada base de datos fue creado por una necesidad y esa base de datos es muy eficiente haciendo ese trabajo. Entonces, cuando yo miro una arquitectura moderna de datos y tengo un data lake como tienen ustedes y después voy guiado por el caso de uso y la necesidad del ciudadano y qué es lo que quiero yo resolver, voy eligiendo qué partes de esa arquitectura voy a usar y qué partes no. Más allá de que ya la tengo desplegada, es lo que nos permite a nosotros decir que estamos dejando, además de un producto al uso de un ciudadano, estamos agregando valor, como decía recién Ezequiel, ¿no? ¿Qué dejamos a lo largo de nuestra carrera y en donde estamos haciendo influencia, ¿no? Más que nada. Gracias, Matías. Me parece súper interesante algo que dijiste, sobre todo al principio, que es cómo para los ciudadanos a veces podemos creer que desde el sector público tenemos el monopolio de algunos servicios, pero en realidad eso es técnicamente puede ser correcto, pero es una falacia creer que si gestionamos desde ese lugar vamos a llegar lejos, porque en lo cotidiano todos tenemos un teléfono y los servicios públicos también se gestionan desde el teléfono y nuestros teléfonos son como el principal contraste, ¿no? Cuando tenemos que gestionar algo en el sector público y automáticamente pasamos a una aplicación y hacemos algo en el mundo privado y la experiencia es diferente, bueno, ahí está el contraste y por eso esa distancia sabemos del sector público que tenemos que recorrerla y achicarla lo máximo posible porque se vive todos los días y la viven todos los días. Anastasia, voy contigo. Considerando que tienen en la agenda la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, queremos conocer, bueno, un poquito más, por supuesto que nos cuentes más sobre los principales puntos que se van a estar modificando, sobre el proceso, que me parece muy interesante que haya sido de muchísimo consenso, buscando muchísimo consenso. Pero bueno, ¿cuáles son las implicancias que tendrá la modificación de esta ley en el sector privado, en todos los organismos alcanzados?
Bueno, el proyecto va a aplicar para el tratamiento de datos personales que haga tanto el sector privado como el sector público. La idea es que los principios, las reglas sean comunes, pero en el caso del sector público hay diferencias que están plasmadas en el proyecto, pero que sean las mínimas. Necesitamos reglas claras y comunes. El principio de responsabilidad proactiva aplica a todos, al privado y al público. El concepto de la evaluación del riesgo y la evaluación de impacto que tiene el tratamiento de los datos personales también aplica a los dos. Y que cuanto más riesgo haya, que cuanto más obligaciones tenga el responsable del tratamiento o el encargado en su caso, que el respeto a los derechos de los titulares sea para ambos. El proyecto incorpora conceptos nuevos, el principio de responsabilidad proactiva, como les decía, la evaluación de impacto, el delegado de protección de datos, tiene un capítulo entero dedicado a transferencias internacionales de datos, que es uno de los temas descollantes del momento y que merece tener un capítulo y reglas muy claras. Argentina tiene desde el año 2003 la decisión de adecuación por parte de la Comisión Europea. Desde el 2018 estamos en proceso de revisión y una actualización legislativa sería muy importante. En el día de hoy se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados la ratificación del Convenio 108+, que sería también muy bueno, fundamental, tiene media sanción en el Senado. Y el Convenio 108+, el Convenio 108 es el primer instrumento jurídico internacional vinculante sobre protección de datos. Y su versión modernizada, que es esta del 108+, se refiere específicamente a reglas sobre decisiones automatizadas, elaboración de perfiles. Entonces, tener esto dentro de nuestro organigrama sería buenísimo, y si a eso le sumamos una actualización normativa conjunta con estos principios, sería bárbaro. El proyecto también, por ejemplo, contempla la idea de privacy by design y by default, que es muy importante. Un artículo de elaboración de perfiles y decisiones automatizadas y semiautomatizadas, tratar de darle reglas claras a las empresas que toman decisiones automatizadas, pero también derechos a los titulares de revisión por un humano en el caso de que haya una decisión que los discrimine en un modo negativo, pero también a conocer los algoritmos, a conocer con qué información se tomó esa decisión automatizada. No es solamente la posibilidad de revisión humana lo que impacta en nuestros derechos. Así que todas esas cosas queremos que esté presente. El proyecto que se abrió con consulta pública tenía 76 artículos. Luego de todos los aportes, modificamos 43 y agregamos 4. Estamos hablando de más de la mitad del proyecto que abrimos a consulta pública. Entonces la idea es ese consenso, que cada uno se vea presente en las modificaciones que se hicieron. Y calculo que hoy va a estar disponible en la web de la agencia, así que lo van a poder leer. La trajimos a Anastasia justo hoy para que pudiese decir que hoy va a estar disponible el proyecto. Estoy segura de que los temas levantan varias preguntas o deben haber preguntas en el auditorio, así que voy a abrir el espacio porque queremos escucharlos o escucharlas si tienen preguntas específicas para cualquiera de ellos. Les paso mi micrófono, si no. Gracias. Pregunta más que nada para Anastasia. Nosotros tenemos una ley de protección de datos que debe tener más de 20 años y nada, lo que vos comentás nos pone muy ansiosos, pero también estamos esperando esa ley hace rato. Quería saber si, al menos en esta iniciativa, en esta etapa inicial, se está teniendo en cuenta conceptos como pseudonimización de datos. Nosotros venimos trabajando con anonimizado y eso nos permite llegar hasta cierto punto. Sí, está tanto la anonimización
como la pseudonimización. Y es un cambio respecto de la ley vigente que habla de disociación. Entonces, vamos hacia el futuro. Todos sabemos que tenemos que usar los datos, esa es la realidad. Entonces, nuestra ley va a aplicar en el caso de que esos datos hagan que la persona sea identificada o identificable. Pero en la medida que sean datos anónimos, la ley de protección de datos no aplica. Pero que aplique no significa que los datos no puedan ser usados. Sí pueden ser usados, pero hay principios como la finalidad, la minimización, el plazo de conservación, usar los datos estrictamente necesarios. Todas esas cuestiones hacen que hagamos un tratamiento transparente, que tengamos accountability. Todos estos temas están presentes en el proyecto. Así que, bueno, la idea es que sea una herramienta para el desarrollo. Sí. Y ahí, para sumarte, Marcos, nosotros tenemos también ya la tecnología para poder hacer lo que dice Anastasia, que se llaman clean rooms, donde cada parte trae sus datos y se cumplen todos los requisitos que recién dijo. ¿Qué dato necesito? ¿Cuánto tiempo? Armo el modelo, ya lo tengo escoreando, bueno, saco todo ese dato y se destruye. Piensen que el concepto es como un quirófano. Entro, hago lo que necesito, las dos partes se ponen de acuerdo, traen los datos y después todo desaparece. Hola. Tengo una pregunta para el panel en general. Operativamente hablando, ¿cómo recomiendan manejar esas limitaciones que pone la ley en el tratamiento de datos personales? Porque ahí se combina no solamente el tema del consentimiento o no consentimiento, seguridad de la información o no seguridad de la información, sino también la actualización de bases de datos. Podemos tener una política de privacidad que pida un consentimiento voluntario para tratar información para el proyecto A, B y C. Pero en el día lunes una persona quitó el consentimiento para el tratamiento B y luego la volvió a otorgar el día jueves, ¿no? Entonces, ¿cómo combinamos esa protección de los derechos de las personas que apunta a proteger la privacidad con la operatividad de las compañías? Sí. Bueno, yo voy a tratar de hacerlo sencillo, pero el proyecto contempla, la ley vigente parte de que el tratamiento de datos personales es ilícito en caso de no contar con el consentimiento del titular de los datos. Y después, unos supuestos de excepción. Este proyecto tiene una mirada positiva sobre la base legal de tratamiento. Entonces apunta a que la licitud en el tratamiento de los datos sea por el cumplimiento de la totalidad de los principios incluidos en la ley, y la base legal es aquello que me permite, que me faculta realizar el tratamiento, que puede ser el consentimiento como base legal por preeminencia, que es revocable, como vos decís, o puede ser otras. Está previsto que el ejercicio de funciones propias del Estado en el ámbito de la competencia de los organismos sea una base legal. Está previsto que la ejecución de un contrato o precontrato también sea una base legal. La obligación legal para el tratamiento de los datos también es una base legitimadora. El interés legítimo, en línea con lo que es el reglamento europeo y las legislaciones más modernas. Ecuador lo tiene, Brasil, obviamente, con su ley nueva, es en esa línea. El proyecto de Paraguay también está en la misma línea, que tiene media sanción. Hay un proyecto en Chile que también tiene esa idea. Entonces, nosotros vamos a ampliar el espectro. No solamente va a ser el consentimiento el que nos permita realizar el tratamiento de los datos. De hecho, podemos tener tratamiento de datos personales con una o dos bases legales. Puede ser la ejecución de un contrato y, para aquellas cuestiones que no están dentro de esa finalidad, contar con el consentimiento del titular. Y después hay otra cuestión que lo voy a tirar como disparador y vamos a ver. Está previsto, incluido en el proyecto, el derecho a la portabilidad. Así que bueno, esa es para vos. No, básicamente, para contestar la pregunta, es las herramientas de gobierno de datos que están surgiendo en el mercado cada vez más nos dejan llegar hasta habilitar el consumo de datos a nivel celda. Ni siquiera ya es columna ni línea, sino que voy a esa celda y yo sé a quién habilito. Entonces es como siempre, ¿no? Es la responsabilidad compartida de quién está dando ese acceso dentro de la organización o el municipio o el gobierno,
y después las herramientas que acompañan a la imposición del gobierno de datos. Como antes hablabas también de el linaje de datos, y hay una función que a mí siempre me gusta nombrarla que se llama viaje en el tiempo, que te deja ir al momento donde el modelo Machine Learning ejecutó un score crediticio y te trae el dato que existía ahí. Cosa que antes, cuando corrían el dato o había que en una auditoría explicar cómo llegué a este punto, los datos ya pasaron, porque fue hace 1 año y medio. Entonces, ahora tenemos la tecnología que habilita incluso, muy costo eficiente además, porque esto no es que es súper costoso, a llegar al punto en donde se tomó la decisión, sea ahora, sea en el pasado, y asegurarnos de que la tecnología acompañó a la toma de decisiones como estaba regida en ese momento, con las leyes arriba. Hablamos de marcos regulatorios, hablamos de la tecnología, de que la tecnología acompaña, ¿no? ¿Cómo vienen? Hay un tercer elemento fundamental, ¿no? Que es que las personas puedan acompañar, que los equipos puedan acompañar y se puedan subir a este ritmo. ¿Cómo ves vos ese desafío de la capacitación de los equipos, de alinear además voluntades, ¿no?, dentro de los equipos para perseguir ese propósito común? Sí, es súper complejo. La verdad es que nosotros, cuando yo asumí, no existía la Subsecretaría de Modernización y Transparencia, por lo cual lo primero que empezamos a hacer es buscar recurso humano que esté dentro del Estado y que pueda aportar lo suyo, pero primero es una suma de voluntades, ¿no? Obviamente sin la decisión política no se arranca, ¿sí? La decisión política es el primer paso. A raíz de la decisión política empezás a transitar un camino que es muy largo. Y nos tocó armar dentro de lo que es la dirección de sistemas, también separar lo que es el desarrollo de software con todo lo que es la actualización del hardware. Que las dos cosas, bueno, es complicado. También empezamos a sumarle desafíos como la historia clínica digital, como conectar los centros de atención primaria de salud a la red del hospital, que no estaban conectados. Bueno, fue todo, en realidad es interdisciplinario, y nosotros dentro de cada una de las áreas del municipio que empezamos a detectar casos de éxito, los empezamos a procesar. Pero el recurso humano es complejo porque aparte nos pasa que el Estado es mal pagador. Entonces, conseguir un recurso humano que tenga ganas de laburar en el interior del país, con una carrera ya finalizada, con una cabeza con ganas de progresar y demás, con un sueldo estatal, es difícil. Es mucho de compromiso político, es mucho de... Sí, obviamente, y nos pasa hoy con, por ejemplo, los desarrolladores de software nos duran 6 meses, 8. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a traer carreras específicas, una TUDAI con la Universidad Nacional del Centro, desarrollamos una TUDAI, se sumó la semana pasada una carrera IT con la Cámara de Desarrolladores de Software de Tandil, en conjunto para hacerlo en La Barría. Empezamos a generar el recurso humano que escasea para todo lo que tiene que ver con el software, básicamente, que, bueno, turnos para el hospital, sumamos un chatbot, turnos para licencia de conducir, todo eso lo desarrollamos desde el municipio. Entonces, es dificilísimo. El recurso humano es el bien más escaso, el recurso humano capacitado es el bien más escaso que tenemos hoy, ¿no? ¿Tenemos más preguntas? ¿Hay más preguntas? ¿Por allá? ¿Teníamos alguna? No. Bueno. Tenemos un desafío con la generación de talento, pero como decían varios oradores antes, tenemos una gran oportunidad, ¿no? Tenemos una condición o una serie de condiciones en Latinoamérica, en Argentina, no solamente en Buenos Aires. Así que me parece que la articulación de las 3 personas que están acá es la clave, el sector privado, el sector público, para lograr generar soluciones a estos problemas comunes. La escasez de demanda definitivamente es un stopper, así que tenemos que resolverlo. Y me quedo con esta idea de
que mencionaban al principio de dar un paso a la vez, pero continuo, ¿no? De esto de que ha sido, como vos decías, un proceso largo, en la ciudad también, como les contaba al principio, ha sido un proceso largo, pero lo importante es poder garantizar continuidad en esas políticas públicas y que todo el trabajo que se vaya haciendo perdure y nos trascienda. Así que muchísimas gracias a los tres por haber estado acá y a todos ustedes por haber retornado después del break a compartir con nosotros. Tremendo desafío. Gracias. Nos vemos pronto.